Gracias por continuar con nosotros. Estamos haciendo un balance, viendo los resultados de la administración de Luis Abinader del 2020 al 2024. Y ahora nos toca hablar del desempeño de este gobierno en salud, las políticas públicas, ¿verdad?, del gobierno de Abinader en salud han tenido un resultado de, de 50 proyectos, solo 17 tenían más del 50% de ejecución. Vamos a la página número 39 de este informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Sí, un ministerio de este mismo gobierno arroja estos datos. Vamos a ver la parte de inversión pública. La inversión pública es muy importante, porque eso es lo que invierte el gobierno en las soluciones para resolver los problemas del país. Entonces, en inversión pública, de 33 proyectos, ¿verdad?, de 50 proyectos, mire, 33 proyectos con menos del 50% de ejecución. Y solo un 17 proyectos están en un poco más del 50%, no terminados. Entonces, los desafíos están, o sea, los problemas que quedan por resolver, o sea, no se han resuelto los problemas. Implementar la estrategia de atención de salud primaria, garantizar el acceso de la población universal, oportuno y con precio asequible de medicamentos esenciales, seguros y eficaces. Garantizar el servicio de atención, rehabilitación y prevención y promoción de las instituciones de mayor incidencia. Los logros se han destacado que la política resalta una mayor expansión y acceso a servicios de atención médica y avance en la reducción de la mortalidad infantil y materna, así como la lucha contra enfermedades contra el VIH. Esos han sido los avances en salud, ¿verdad?, que han sido muy pocos, según el mismo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Porque cuando dice que de 50 proyectos, 33 están en menos de 50%, bueno, entonces República Dominicana sigue siendo líder mundial en el porcentaje de partos por cesárea. Eso es un tema que hay que resolver, que tampoco se ha avanzado en eso. Se ha mantenido prácticamente constante al pasar del 46.4 en 2021 a 46.3 en el 2022. Es decir, que no hemos avanzado tampoco en mejorar, cambiar la realidad de la cantidad de partos innecesarios. Partos por cesárea innecesarias que se realizan en nuestro país. Es decir, que en el tema de salud tampoco hemos avanzado en esta administración de Luis Abinader, según el MEPIB. En cuanto a la política de seguridad social, vamos a pasar a la página 49. En seguridad social está compuesta por varios indicadores. Y en lo que respecta a la población económicamente activa, se observó un incremento en la proporción de la cobertura del sistema de pensiones, llegando a alcanzar un 40.3%. O sea, de la población dominicana, solo el 40.3% está teniendo la cobertura de salud. El porcentaje de trabajadores por cuenta propia afiliados al sistema familiar de salud aumentó notablemente en 2022, alcanzando un 64.2%, uno de los niveles más altos en años. Pero eso es del seguro afiliado al sistema de salud por cuenta propia, los trabajadores por cuenta propia que accesan a su seguro familiar de salud. En cuanto a la educación, vamos a pasar a la página 43 de ese informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo sobre el desempeño del gobierno de Abinader. De 106 proyectos, menos del 50% están en un 50% de ejecución. Solo 17 con más de un 50% de ejecución. Escuche bien, en materia de educación, de 106 proyectos para mejorar la educación, solamente se han ejecutado 17% que están a un nivel de un 50% de ejecución. De 106, solamente 17 proyectos están en más del 50% en la ejecución, en la terminación, en la acción de ese proyecto, en la realización de esos proyectos. Por eso es que la educación está tan mala en la República Dominicana, está tan deficiente. Como logros
El MEPID entiende que es un logro, que la política muestra un mejor desempeño en la escolaridad oportuna, así como un incremento en la cobertura de la educación temprana inicial. Se observa un mayor nivel de escolaridad en la educación preuniversitaria en la población de 19 años y más. Es decir, los niños están, desde temprana edad, están yendo a la escuela, tienen su cupo, su espacio en la escuela. Esos han sido los logros de esta gestión de Luis Abinader en cuanto a la educación. Sin embargo, los problemas que hay por resolver son garantizar el cuidado integral y estimulación temprana a la primera infancia, asegurar el acceso inclusivo a los niveles inicial y secundaria, ampliar el acceso a la educación técnica y el dominio del idioma inglés. Eso no se ha logrado en la República Dominicana. Ampliar los contenidos al enfoque y la calidad requerida por la sociedad. Es todo lo que hay que hacer en la educación dominicana. Entonces, todas estas tareas quedaron pendientes que este gobierno no ha podido realizarlas. Otra tarea que está, adaptar el currículo a los desafíos de esta sociedad globalizada, introducir la transformación digital en el sistema educativo dominicano. Esas tareas están pendientes, no se han podido resolver. De 106 proyectos, ¿verdad?, que tenía este gobierno para ejecutar en educación, solo 17 se iniciaron y están en un poco más de un 50%. Es decir, ni siquiera completos. En educación está en rojo este gobierno. Con respecto, dice aquí que la política de educación de calidad con equidad está compuesta por varios indicadores y no se han podido lograr los indicadores que se requieren. Por eso es que en PISA, el reciente informe de PISA del 2023 arroja que los estudiantes dominicanos, la República Dominicana está en el último lugar, solamente por encima de Somalia. Solamente estamos más avanzados que Somalia en la educación. Allá África, la parte más deprimida, allá Somalia. Solamente estamos por delante de Somalia en educación. Esa es la realidad de la educación en la República Dominicana. Es decir, que este gobierno, su desempeño en educación, también está en rojo y no hemos logrado avances significativos. En cuanto a la política de juventud, la juventud dominicana, que es un gran porcentaje de los votantes ahora en mayo 19, ¿cómo estamos? ¿Qué desempeño ha tenido el gobierno de Abinader en la educación? Vamos a pasar a la página 45. Del tema de la educación, vimos la inversión pública de los proyectos ahí, lo pudimos señalar que el público viera. ¿Le hicimos un acercamiento ahí antes de pasar a la parte de la juventud? Sí, muy bien. Entonces pasamos a la página 45, vamos a juventud. ¿Cuál ha sido el desempeño de este gobierno de Abinader en cuanto al sector de la juventud? Un sector muy importante de la población dominicana. Bueno, dice el MEPID que los logros que exhibe este gobierno es la política muestra mejor en indicadores asociados a la seguridad ciudadana y salud mental de la población joven, es decir, que los jóvenes están bien de salud mental y están seguros, dice este gobierno. Se evidencia una reducción en el porcentaje de muertes por homicidio y muertes por suicidio en los jóvenes. Se ha reducido, dice el MEPID. Los problemas sin resolver, mejorar y democratizar y habilitar mayor acceso a la educación superior y reducir el abandono, la deserción, sobriedad y repitencia en los diferentes niveles de la educación dominicana. Fomentar los programas deportivos, arte y cultura. Esto es esencial. Si usted se lee a Gardner, Howard Gardner, es determinante el arte y la cultura que están abandonados en este gobierno. El deporte, usted va a ver ahorita en deporte como está, abandonado. Y eso es parte de la educación. Porque la educación no solamente es lo lógico, matemático, lingüístico. La educación también tiene que formar para otras inteligencias, que se puedan desarrollar otras inteligencias, como la inteligencia artística, la inteligencia deportiva, la inteligencia espacial, entre otras. La inteligencia interrelacional de las relaciones entre las personas. Entonces,
una educación de calidad tiene que trabajar eso, no solamente la matemática, lo lingüístico, como si todos fuésemos científicos, como si todos tienen que estudiar en la universidad. No, hay que educar en el arte y el deporte. Porque hay jóvenes que no dan para científicos, pero pueden tener inteligencia deportiva, para atleta. Hay jóvenes que no dan para ser científicos, para ser universitarios, pero pueden ser grandes pianistas, grandes artistas, bailarines, escultores, pintores. Entonces, la educación dominicana se ha quemado en el tema de educación y tiene esta tarea pendiente que no se ha podido avanzar en este gobierno de Luis Abinader. Entonces, vamos a ver en educación, vamos a colocar en pantalla la inversión que la población pueda ver de la página 45, la inversión pública, los proyectos, cuáles están al 50% y cuáles no. Vamos a ver, vamos a acercarnos, ahí está, inversión pública. Mire, observe bien, observe bien, cantidad de proyectos, nada. Nivel de cumplimiento, nada. Inversión pública ejecutada, nada. Ejecución financiera, nada. Proyectos con menos de 50% de ejecución, ninguno. Proyectos con más de 50% de ejecución, ninguno. La educación dominicana en este gobierno de Luis Abinader. Vamos a pasar a la página 47, política de género y no violencia hacia la mujer. Página 47. Vamos a ver la inversión pública de este gobierno, el desempeño de este gobierno en política de género y no violencia hacia la mujer. Logros, dice este gobierno, que se aprecia una recuperación en la razón de mujeres, las mujeres acogidas, ¿no?, en los programas de protección en relación de las denuncias de violencia contra las mujeres recibidas. O sea, los centros de acogida de las mujeres que están en violencia, que las acogen, las protegen en un lugar, ese es el logro que exhibe este gobierno, que eso ha mejorado, dice este gobierno, dice el MEPIB. Los problemas en los que no se ha avanzado: falta mejorar la calidad de vida de las mujeres, especialmente en la zona rural, reducir las brechas entre hombres y mujeres, aumentar el acceso a servicios de cuidado institucionalizados y diversificados para población vulnerable, aumentar la participación de la mujer en la toma de decisiones, reducir la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales y los feminicidios. La falta de información oportuna, bueno, pues hace que este tipo de problemas pues se conozca menos. Dice que hay mucha falta de información en el tema de género y violencia hacia la mujer. Bueno, en cuanto a la protección, la proporción de mujeres en programas de protección, eso mejoró, dice este gobierno. El índice de progreso señala que la política avanzó un 27% hacia la meta que tenía este gobierno en cuanto a política de género y no violencia hacia la mujer. Vamos a ver la inversión pública en este renglón. Vamos a ver. Permítame para yo leer desde aquí. Muy bien. Miren. La inversión pública de este gobierno en política de género y no violencia hacia la mujer, mírela de usted mismo. Cantidad de proyectos, 1. Nivel de cumplimiento, nada. Inversión pública ejecutada, 84.8 millones. Ejecución financiera, nada. Proyectos con menos de 50% de ejecución, 1. Proyectos con más de 50% de ejecución, ninguno. Es decir, que de un proyecto, ese proyecto está en menos de 50% de ejecución. En la política pública de género y no violencia. Por eso es que están matando a las mujeres dominicanas. Por eso es que están matando a las mujeres dominicanas. Porque no se atiende, no se previene, no se educa en cuanto a la violencia de género. Vamos a pasar ahora a la política de educación superior. Vamos a ver. Bueno, la página de esta no la veo,
pero tengo aquí los datos. Ustedes van mirando a ver si encuentran esa parte. Dice política de educación superior. Si ustedes lo encuentran, lo colocan ahí, me avisan, porque aquí la página no la anoté. Miren, uno de los desafíos en la política pública de este gobierno se enfrenta a reducir la brecha en la tasa neta de matriculación en educación superior por sexo y zona de residencia. En el 2022, la tasa de matriculación en educación superior aumentó un 14.75%, alcanzando un 24.81%, pero aún no ha regresado a los niveles prepandémicos. Es decir, que ahí no hemos avanzado nada tampoco en cuanto a la política de educación superior. Las personas que estaban en el nivel superior, que estaban estudiando y salieron por motivo de la pandemia, no ha vuelto a ese nivel. Es decir, muchos se retiraron de sus estudios y no han vuelto a estudiar. El gobierno no ha logrado que se reinserten al sistema educativo superior. Estamos hablando de universidades y todo este tema. Es decir, que en el tema de educación superior, en políticas públicas, también hemos tenido un retroceso, no hemos podido avanzar hacia mejor. La brecha de matriculados por género creció un 28.86, pero todavía inferior a la cantidad que había estudiando antes de la pandemia. Se ha registrado un incremento de un 10.74% en la disparidad de la matriculación en educación superior entre las áreas urbanas y rurales. Es decir, más personas de zonas rurales y urbanas han iniciado la educación superior. La mujer ha mejorado. Hay más mujeres estudiando en el nivel superior. El índice de progreso señala que la política pública avanzó un 40% hacia la meta que tenía prevista este gobierno, eso en educación superior. Pero todavía inferior a la situación que encontró este gobierno antes de la pandemia, así que no hemos avanzado tampoco en educación superior. En la página, vamos a ver aquí, en cuanto a política de cultura, los indicadores a resaltar positivos se encuentran promedio de visitantes por mes que asisten a los museos, a sitios históricos, patrimonio cultural, cultura nacional y los centros de espacios culturales. Más personas visitan museos y zonas culturales, pasando de un 49.386 en el 2018 a 74.601 en este gobierno de Luis Abinader, para una variación acumulada de 51%. Más personas, en cuanto a cultura, eso ha sido el logro de este gobierno, que más personas visitan museos y zonas culturales. Los registros cinematográficos han pasado de 2.128 en el 2021 a 3.091 en este gobierno de Luis Abinader, con un incremento de 45.3%. Este tema de los registros cinematográficos es la ley de cine, que es la ley cuyo padre es Leonel Fernández, que la promulgó hace años. Él cree mucho en la industria del cine y creó una ley de incentivos para la industria cinematográfica, para la promoción, la creación y la promoción de la industria cinematográfica en la República Dominicana, y está arrojando, esa iniciativa del expresidente Leonel Fernández está arrojando números positivos en este gobierno de Luis Abinader, con un incremento de un 45.3% de más películas que se han filmado en la República Dominicana, y esto ha traído ingresos al país. En cuanto a las producciones audiovisuales extranjeras, pasaron de 48 producciones internacionales a 64, para un incremento de 33.3%. Es decir, más películas extranjeras se han rodado en la República Dominicana, gracias a esa ley de cine que creó el gobierno de Leonel Fernández y que en este gobierno de Luis Abinader está arrojando números positivos. Esto está dentro de la política de cultura. Estos son los logros que se han logrado. En cuanto a deporte, dice que la política de deporte experimentó avance en varios de los indicadores analizados.
dice que se destaca el porcentaje de personas integradas a los programas de actividad física, recreación y deporte, que aumentó un 12%, la recreación física, los deportes. El mayor problema en el deporte, que no se ha resuelto, está ahí, el enfoque de deporte. Señáleme aquí la inversión pública en deporte. Señáleme ahí, por favor. Vamos a hacer un acercamiento en deporte. Miren aquí. Miren, en deporte, este gobierno, este periodo de gobierno, tenía 20 proyectos. De esos 20 proyectos, el nivel de cumplimiento, 31%. Inversión pública ejecutada, es decir, ¿cuánto ha invertido el gobierno en deporte? 157.7 millones. Un 31% nada más. Ejecución financiera, 40%. Escucha ahora, proyectos, de los 20 proyectos, 12 proyectos están en menos de 50% de ejecución. Y 8 proyectos están con un poco más de 50% de ejecución en deporte. Así que ahí también estamos en rojo. El desempeño de este gobierno está en rojo también en cuanto al deporte, en cuanto a la inversión pública en la política pública del deporte. Planificaron, pero no se ha logrado. Ahí están los proyectos, de 20 proyectos, 12 en menos de 50% y 8, solamente 8 con un 50 puntos más, pero no realizados. Así que eso es en cuanto a deporte. En cuanto a la página 55, vamos a la página 55, por favor. La página 55, Desarrollo Agropecuario y Pesquero. Vamos a ver cuál ha sido la inversión pública ahí. Vamos, acérquelo, por favor. Miren aquí, la inversión pública. Cantidad de proyectos, 11. Nivel de cumplimiento, 45%. Ahí es inversión pública ejecutada, 96.7 millones. Ejecución financiera, 15, escuche bien, ejecución financiera, 15%. Proyectos con menos de 50% de ejecución, 9. De esos 11 proyectos, 9 están en ejecución menos de un 50%. Ya estamos a final de este gobierno. Y solo 2 proyectos están a un nivel de un poco más de 50% de realización. Eso es en cuanto a la política de desarrollo agropecuario y pesquero en la gestión de Luis Abinader. Vamos a pasar, todavía no tengo que irme a pausa. Ya, bien. Pero me voy a extender un poquito más para quitarle unos minutos al segmento que viene. Para ver si concluimos, porque tengo que concluir todo esto. Miren, vamos a la página 63, modernización del Estado e institucionalidad, página 63. Vamos a ver la política, la inversión pública ahí, vamos a ver. Miren, cantidad de proyectos, 10, nivel de cumplimiento, 17% solamente. Inversión pública ejecutada, 207 millones. Proyectos con menos de 50% de ejecución, 10. ¿Usted está escuchando? De 10 proyectos, 10 están en menos de 50% de realización. Proyectos con más de 50% de ejecución, ninguno. Eso es con respecto a modernización del Estado e institucionalidad, cuyos objetivos son, es decir, el objetivo de fortalecer el uso racional y transparente de los recursos del Estado no se ha podido lograr. Vincular la amplia y profunda la reorganización y organigrama del sector público al sistema de justicia, la despolitización del Ministerio Público, generar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas, priorizar la eficiencia y eficacia del Estado dominicano. Eso no se ha podido lograr. La inversión pública que se ha realizado en esta administración ha sido esa. De 10 proyectos, ninguno en más de 50% y 10 proyectos en menos de 50%. Es decir, no se ha realizado de manera cabal ni siquiera un solo proyecto de modernización del Estado e institucionalidad. Rápidamente vamos a pasar a corrupción e impunidad, que es una de las banderas de este gobierno. Vamos a ver la inversión pública
en una de las políticas públicas que son bandera de este gobierno. La página 64. Vamos a ver, corrupción e impunidad. ¿Cuál ha sido el desempeño de este gobierno? Vamos a ver, porque para usted resolver un problema, usted tiene que invertir, ¿verdad? Ejecutar proyectos. Vamos a ver, vamos, en la página 64, vamos a buscar, mira a ver más para abajo, mira a ver la siguiente. Ahí está. Vamos a ver la inversión pública ejecutada por este gobierno. Vamos a ver cuál ha sido el desempeño del gobierno. Miren ahí. Observen bien, corrupción e impunidad, que es bandera de este gobierno. Miren ahí. Cantidad de proyectos, ninguno. Nivel de cumplimiento, ninguno. Inversión pública ejecutada, nada. Ejecución financiera, nada. Proyectos con más de un 50% de ejecución, ninguno. Proyectos con más del 50%, ninguno. En cuanto a corrupción e impunidad en la política pública de esta gestión del presidente Luis Abinader. Así que eso es el desempeño, los resultados, lo que ha hecho este gobierno en cuanto a corrupción e impunidad, lo que ha invertido este gobierno. Esos son lo que arrojan del presupuesto nacional que tienen, las acciones que hacen. Está estancado, pero no se ha avanzado, no se han realizado los proyectos que se tenían planificado realizar. Es decir, que ahí estamos en rojo también en esta administración de Luis Abinader. Es decir, que no se ha avanzado en el Estado de Derechos, ni la transparencia, ni en el tema de la corrupción. Dice que la posición del país en el 2022 en el ranking global de las naciones y jurisdicciones en el mundo es de 92 de 139, continuando con un ascenso luego de ubicarse en el puesto 94 en 2021. Del puesto 94 en corrupción subimos al puesto 92. Ese ha sido el logro de este gobierno. Es decir, no se han ejecutado proyectos, se ha estancado todo y solamente ha pasado de 94 a 92 en el tema, en el ranking mundial de las posiciones en cuanto a corrupción en el mundo. Pero a nivel nacional no se han ejecutado proyectos y no se ha hecho ninguna inversión pública en ese sentido. En cuanto al comercio, página 73, en cuanto al comercio, vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo de la política pública en cuanto al gobierno de Luis Abinader? Dice expandir las redes de encadenamiento productivo, regular para una actividad responsable y competitiva, promover su competitividad en el contexto internacional. Los logros, dice el gobierno de Abinader que las exportaciones dominicanas continuaron registrando cifras récord por segundo año consecutivo. Este crecimiento fue impulsado por las exportaciones bajo el régimen nacional y de zonas francas. Es decir, las zonas francas son las que han arrojado noticias positivas según el MEPID. Bueno, la política está compuesta por varios indicadores y vamos a ver la inversión pública del gobierno. Vamos a ver, yo termino el segmento cuando yo diga. La inversión pública vamos a ver, inversión pública de este gobierno. Aquí vamos a ver, cantidad de proyectos. Estamos hablando de comercio, el comercio, la inversión pública en esta gestión de Abinader en comercio. Mire ahí, nada. Nivel de cumplimiento de los proyectos en comercio, nada. Inversión pública ejecutada, nada. Ejecución financiera, nada. Proyectos, nada, nada. Es decir, del presupuesto nacional se ha ejecutado lo mismo, se gasta, pero no se ha invertido nada más. No se ha realizado ningún nuevo proyecto, no se ha avanzado en tema de comercio durante la gestión de Luis Abinader. Es lo que dice el MEPID, el propio Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Es decir que en ese tema, ¿verdad? Estamos en rojo en esta administración de Luis Abinader y ya este periodo constitucional, hay elecciones en mayo. Es decir que lo que no se ha hecho en este periodo ya no se podrá hacer. Entonces, con respecto a la página 75, desarrollo industrial. Vamos a ver. Página 75. Mire ahí, vamos a ver la inversión pública en desarrollo industrial.
Mire ahí, cantidad de proyectos 1, nivel de cumplimiento 28%, inversión 2.5 millones, ejecución financiera 50%. Mire ahí, un solo proyecto que está en más del 50%. Esos son los resultados de inversión pública en ese sentido, en esta gestión de Luis Abinader, en estos 4 años de Luis Abinader, según el MEPIB, que están estos datos. Del presupuesto nacional, lo que gasta ese ministerio, ahí dice el nivel de desempeño, de progreso que ha tenido con el dinero que recibe del presupuesto, pero no se ha avanzado en materia de comercio en el país. Es lo que dicen estos datos en el tema de desarrollo industrial. No se ha avanzado. Dice que los egresados de formación técnico-profesional del Infotep en el sector industrial se redujo al 10.8%. No, del 10.8% del 2021 a 5.7% al día de hoy. Eso es los egresados. Se redujo la cantidad de egresados del Infotep durante esta gestión. Solamente se redujo a un 5.7% la cantidad de egresados del Instituto Técnico Profesional, donde se forman los técnicos para trabajar en el sector industrial, en la industria dominicana. Vamos a una pausa y retornamos.